Dios bendiga al pueblo de Dios y a los hermanos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Sara Ruberte del programa Orientando a la Familia, el cual hoy tengo de invitado al hermano Iván González. Él es el yerno mío, y vamos a estar hablando sobre el tema ¿dónde me esconderé? Pero primero voy a orar para que Dios pues se glorifique. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres Dios grande, tú eres Dios maravilloso, Dios que habita en medio de querubines y ellos te dicen santo, santo, santo. Él es el Rey de la Gloria, mi Dios amado. A ti te pedimos, Señor amado, que aquellos que nos escuchan, aquellos que van a escuchar esta experiencia que tuvo Iván, Señor, sea de edificación a sus vidas, Padre. Oh, mi Dios, y que lleve una enseñanza de cómo un hijo, ¿verdad? Debe ser agradecido de su madre, y una madre que clama el cómo Dios escuchó ese clamor aún el mismo día de su muerte. Así que, Señor, todo te lo pedimos para la gloria y honra tuya. También, Señor amado, ato y desato en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda antimaña del enemigo que quiera venir a manifestarse, ya que este video fue grabado y fue interrumpido por las armas del enemigo. Pero en esta hora lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, el cual está atado por el poder de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. María El Pilar es la mamá de Iván. María El Pilar González fue la que me dio el seguimiento a mí cuando yo estuve, ¿verdad?, que acepté a Cristo como único y exclusivo Salvador, y ella me dio el seguimiento adicional de la misionera que me ganó para el Señor. Una sierva de joven con 3 niños. Cuando yo llego a la iglesia Defensores de la Fe, Iván tenía apenas como algunos 3 añitos, ¿verdad? Damari, pues también mis hijas estaban pequeñas, y Damari, que es la pequeña de las mujeres, pues también estaba pequeño. Jamás ni nunca pensé yo que años después él iba a ser el esposo de mi hija Damari, o sea, mi yerno. ¿Y qué pasa? Que Dios lleva a esta sierva hacia Costa Rica, y allá tuvo 5 años ella como misionera, y Dios le dio una gran victoria allá en Costa Rica, porque ella se ganó el cacique, ¿verdad?, de la tribu allá en Turrialba de Costa Rica, donde yo estuve allá un mes con ella. Y ella regresa hacia Puerto Rico, y después estuvo en Estados Unidos junto conmigo, y ya Iván era más grande, mis hijas estaban más grandes, y Dios también se glorificó. Pero entonces ella llega a Puerto Rico y comienzan unas luchas fuertes con su hijo mayorcito, Rafi, el cual este niño, ¿verdad?, a sus 15 años muere en un río en Sidra. Y esto, ¿verdad?, como madre, ella sufrió muchísimo, y ellos como hermanos pues también sufrieron mucho, tanto Luli como Iván, y fue un sufrimiento bastante fuerte, donde ella también adopta 2 niños, y uno era similar a Rafi, ¿verdad? ¿Cómo es que él se llama? Dylan. Yo me imagino que era que pues le traía recuerdos de Iván, de Rafi, pero, ¿verdad?, pudo superar, ¿verdad?, en su corazón, ¿verdad?, la pérdida de su hijo mayor. Y así pues luego ella comienza a pastorear en Sidra, pero Iván ya estaba deslizándose, ¿verdad?, de los caminos del Señor, estaba haciendo de la suya, y ella como madre pues clamaba, ¿verdad?, por sus hijos, por tanto Lulín como Iván, porque ya pues Rafi había partido. Y así pues este muchacho llamado Iván, que lo tengo aquí al lado mío, pues comienza a desviarse del camino del Señor.
pero ella como madre siguió, ¿verdad?, clamando tanto por su hija como por Iván. Así que ella empezó a pastorear en Sidra y en un momento dado, ¿verdad?, que él va a contar ahora, él tuvo una discusión con su mamá donde pues le faltó el respeto. Le dijo, ¿verdad?, a su mamá que se arrepentía de tenerla como su mamá. Y eso es algo bien difícil para nosotras las madres, recibir, ¿verdad?, una declaración así de nuestros hijos. Pero, ¿verdad?, él así lo hizo. Jamás ni nunca él pensó que eran las últimas palabras que le iba a decir a su mamá, porque su mamá, pues ese día, ¿verdad?, murió de repente, pero antes de morir, ella clamó, ¿verdad?, al Dios Todopoderoso. Él no lo sabe por ella, sino lo supo por una revelación que Dios le dio, porque a pesar de que Iván insultó a su mamá, le dijo lo que le dijo, ¿verdad?, eso de la boca para afuera, pero el cargo de conciencia que él tuvo, ¿verdad?, lo hizo hacer un clamor al Dios Todopoderoso. Y yo lo voy a dejar a él para que él lo diga. Él está un poco nervioso porque pues se recuerda, ¿verdad?, de esa situación que él estuvo con su mamá. Pero su mamá está muy feliz y contenta allá en el reino de los cielos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Como dijo la hermana, mi nombre es Iván. Aquí les voy a dar un poco de mi testimonio de las cosas que pues yo me alejé de Dios y creía que de él me podía esconder, y yo siempre me encontraba. Como dijo la hermana, pues mi mamá pues era una sierva de Dios. Yo, esa semana que ella murió, pues yo discutí con ella, como dijo la hermana, y le dije que yo me arrepentía de tener una madre como ella y otras cosas más. Lo que sé es que esa noche que ella murió, pues ella había predicado lo que tú necesitas para tener tu salvación. Que esa fue la última predicación que le dio Dios a ella esa noche. Y pues, estaban que son amistades. Y yo llevaba 2 semanas sin hablar con mi mamá, y mi mamá me llama y me dice que tenga cuidado cuando me llevaron para casa porque hubo un accidente. Yo le había dicho a ella que estaba bien, que yo la amaba y que yo quería hablar con ella cuando llegara a casa, y ella me dijo lo mismo. Pero lo que yo nunca imaginé fue que le debí de haber pedido perdón en ese momento a ella, pero no lo hice. Yo sentí en mi corazón de algo que estaba pasando. Iván, perdona que te interrumpa. Cuando hubo ese accidente que tú llamaste, que hablaste, ¿tú no sabías que ella había muerto? No, lo que pasó fue que yo estaba en casa de una amistad, entonces mami fue la que llamó. Ok. Entonces ella me dijo que cuando me llevaron para casa que hubo un accidente. Ok. Entonces pues yo le dije a mami, está bien mami, yo te amo. Ella me dijo que me amaba. Y yo dije, yo quiero hablar contigo cuando llegue a casa. Y me dijo que estaba bien. Pero a toda esta, pues, yo pienso que en ese momento yo debía haber pedido perdón a ella. Pero no lo hice, pero algo dentro de mí me decía que algo estaba mal. Lo que sé, me estaban llevando para casa y suena el teléfono de una de las amistades mías y era mi hermana diciendo que mami estaba en el hospital. Pues arrancamos para el hospital y estaba mi tía llorando, mi hermana llorando, y yo sabía que algo ya había pasado. Le pregunté a mi tía qué pasó, cómo estaba mami, y ella pues me dijeron lo que había pasado. En ese momento yo sentí que el mundo se me había caído porque yo me había pedido perdón a mami. Las palabras que yo le dije a ella fueron demasiado fuertes, y todavía en la hora pues que todavía pienso en eso. Y me acuerdo que el doctor me dijo a mí
me preguntó que si yo quería ver a mami en ese momento. Y yo, por el dolor que tenía, pues yo le dije que no. Pero en ese momento, yo después entendí que quizá para mí, yo pensé que esa era la oportunidad que Dios me estaba dando para yo pedirle perdón a mi mamá. Pero no lo hice. En ese momento, pues yo me fui. Y pues en el momento del dolor y todo, pues yo pues como que le reclamé a Dios y le dije que también me diera una oportunidad de pedirle perdón a mami. Entonces, pues esa noche pues tuve un sueño en el que estaba sentado en la marquesina de mi abuela, en una silla mecedora que ella siempre tenía, y una persona llegó. Y como le digo, hermano, esto fue la manera en la que Dios para mí me permitió pedirle perdón a mami. Quiero aclarar eso. Sí, no, fue una experiencia personal, tú con exacto, Dios. O sea, no te puedo decir que las cosas son así, pero Dios sabe cómo bregar con una persona y Dios sabe cómo hace las cosas. Exacto. Entonces, pues en ese sueño, pues fue una persona y me dice, tu mamá te está esperando. Me dice, ¿tú eres Iván? Y yo brindo y le digo, sí. Me dice, tu mamá te está esperando. Yo le digo, pero si mi mamá está muerta. Me dice, tu mamá vive. Y dije, ¿dónde está mi mamá? Y me dice, sigue tu corazón. Y yo salí corriendo. Y estaba corriendo y corriendo. Y de momento vi, era como un palacio bien lindo, bello. Y unas puertas bien grandes. Y yo entro por esas puertas. Y habían 2 personas ahí. Y me dicen que yo no puedo entrar. Y yo le dije a ellos que me habían dicho que mi madre estaba ahí. Y que ella me quería ver. Y ellos me dijeron que yo no podía entrar. Y yo le seguí repitiendo lo mismo y ellos me pidieron mi nombre. Yo les di mi nombre y ellos sacaron un libro grande y dijeron que mi nombre no estaba escrito ahí. Wow. En ese momento yo seguí insistiendo y ellos dijeron, espera un momentito, venimos ahora. Y ellos subieron por una escalera, abrieron una puerta, subieron por una escalera. Pero yo con el desespero, pues, me fui por ahí también. Cuando subo unas escaleras, hay un cuarto, hay un salón. Era todo blanco, todo el mundo estaba vestido de blanco y estaban adorando a Dios. A lo lejos veo a mi madre y ella estaba joven, linda. Ella estaba bella y yo empecé a gritar, mami, 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 mami. Pero era como que no me escuchaba. Y yo seguí llamándola. Y en una ella se me acerca y me dice, hermano, ¿por qué llora? hermano, ¿por qué llora? ¿Sabe el dolor que yo sentí en ese momento? Yo le dije a ella, yo no soy tu hermano, yo soy tu hijo. Y ella me dice que todos ahí son hermanos. Así es. Y yo, no, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo. Y de momento llega este personaje que alumbraba tanto que yo no le podía ver el rostro. Y me toca en el hombro y yo miro para arriba y no lo puedo ver, no puedo ver la persona que es, porque alumbraba tanto que yo no podía ver su rostro. No, y el Señor nadie lo puede ver. Entonces una voz como de trueno viene y me dice que Él me va a mostrar a mí que Él es el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Wow, sí. El principio y el fin. Santo Jehová. Y me dijo que yo le había pedido a Él hablar con mi madre por última vez, pedirle perdón. Y como les digo, hermano, no les estoy diciendo que esto es así, pero Dios trabaja en maneras misteriosas. Nadie sabe cómo. Dios sabe cómo bregar con la persona. Sí, que nada de esto está escrito, tú sabes. Es una experiencia que tú tuviste con Dios. Sí, porque yo desde chiquito he tenido muchas experiencias con Dios y cada cual tiene su propia experiencia. Dios sabe cómo bregar con esa persona. Exactamente. Entonces, pues, Él tocó a mi madre en la cabeza y mi madre cerró los ojos y los abrió y me abrazó y me dijo, hijo mío. Wow. Y ahí yo empecé a llorar y le dije, mami, perdóname. Yo me dijo que no había nada que perdonar, que ella me amaba y dije a ella que yo la amaba también. En ese momento Dios la vuelve y la toca en la cabeza.
ella cierra sus ojos, baja la cabeza y me dice, hermano, ¿por qué lloras? Volví, te dijo hermano. O sea, fue como un momento de Dios que permitió, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ser permitido por Dios. Que permitió que ella viniera a las memorias, ¿verdad? Y que te reconociera como hijo por ese segundo, porque fue cuestión de segundos, sí, para que tú pues le pidieras ese perdón. Pero luego ella vuelve a ser tu hermana en Cristo. Sí, y sabes que es lo más increíble, que ahí tú escuchabas a todo el mundo adorar a Dios, y en una parte mi mamá me dice, hermano, aquí adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Wow. Y tú escuchabas a la gente decir, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces eso fue una experiencia bella y hermosa, que pues, pero con todo eso, te digo que Dios ha bregado en mi vida de muchas maneras. Y aunque Dios me dio esa revelación, hermana, en esos momentos te afirmaste con el Señor, empezaste a perseverar con Dios. Empecé a ir a la iglesia, pero lo recuerdo, el enemigo, cuando tú no estás firme en los pasos del Señor, el enemigo brega con tu mente. Y brega con tu mente, y yo traté, pero el enemigo brega con mi mente y me seguía recordando las palabras esas que yo le dije a mi madre, y yo caí en la droga. Sí, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Exacto. Entonces acuérdate que Dios tenía promesa, y Dios tiene promesa con todo el mundo. Sí. Y cuando Dios tiene una promesa contigo, Él no va a parar hasta que la cumpla. Exacto. Somos nosotros los que atrasamos esa promesa. Pero aún así empezaste a congregarte, sí, en una iglesia, empezaste, ¿verdad?, a tratar de servirle al Señor. Exacto. Vamos a ponerlo así. Exacto, pero el enemigo, como te dije, pregaba con mi mente y yo caí en la droga. Llegó un punto en el que yo estaba tan metido en la droga allá en Puerto Rico, que yo usaba la droga con una persona que yo le puse fulanito, y no es una persona, era un demonio. Y yo le puse a él fulanito porque nunca me dijo su nombre. Yo jugaba baloncesto, usábamos droga juntos. En un momento, un amigo me dijo a mí que aquí yo le pasaba la droga porque él veía la bolsa de droga en el aire. Y él me decía que a quien yo le pasaba la droga, hasta él mismo se asustó. Sí, porque acuérdense que esos son espíritus. ¿Verdad? El mundo espiritual es algo, ¿verdad?, que solamente nosotros a través del Espíritu Santo podemos ver cuando el Señor no nos permite, porque eso no es todo el tiempo. Pero hay un momento, ¿verdad?, que el Señor permite que nosotros pues podamos ver con qué nosotros estamos batallando. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con potestades de las tinieblas, con principados, ¿verdad?, con gobernantes, con saetas. Y por eso es que no nos advierte, ¿verdad?, que el león rugiente buscando a quien devorar, el león, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que saber que hay un enemigo que no quiere que nosotros seamos salvos. Y que si hemos venido al Señor, siempre nos busca la forma de cómo hacernos caer y apartarnos de los caminos del Señor. Pero lo más importante de esto es que Dios te siguió persiguiendo, Iván. Así es, y siguió persiguiéndome. Yo después me vine para los Estados Unidos y había dejado la droga otra vez, pero volví otra vez. Yo caí preso, en la cual pues Dios me protegió de muchas cosas allá. ¿Cómo Dios te protegió aún dentro de la cárcel? ¿Cómo Dios te hablaba dentro de la cárcel? Bueno, mira, en la cárcel yo tenía muchos enemigos. Tenía mucha gente pues que tenían problemas conmigo de cómo yo era en la calle. Pero Dios usó un CEO, que nosotros somos un CEO, él es guardia de la cárcel, y Dios lo usaba a él de una manera tan especial en la que para ese tiempo era los Walkman, y él me pasaba un Walkman con testimonios
de gente que había tenido experiencias con Dios. Wow. Y yo los escondí y me dice, escóndelo bien, y por la gracia de Dios a veces se metían en mi celda para chequear que no tengamos contrabando o cosas así. Nunca lo encontraban, estaban debajo de la almohada. Sí, porque es ilegal que él hiciera eso. Exacto. Pero como puedes ver, Dios siempre busca la manera de llegar a ti. Exacto. Yo salí de preso. Ahí conocí a la mamá de mi nene mayor. Y pues al principio pues conseguí trabajo y después no conseguía nada y empecé otra vez a vender droga. Hubo un momento dado en el que pues la que era esposa mía pues me invitó para la iglesia. Y no sé en qué llegó una discusión que tuvimos. Y yo le dije a ella que yo no voy para la iglesia, que mejor me lleve el diablo. Ay, santo Dios. Escúchalo bien. Le dije, mejor me lleva el diablo y a mi hijo no te lo vas a llevar para la iglesia. Y me acuerdo que ya sabido llorando, pero algo dentro de mí era como, tienes que ir. Dios, ay, machacándote. Entonces, yo vengo y digo, me voy para la iglesia y me vestí. Rápido que salgo por esa puerta llega un amigo mío con una caja de cerveza y una onza de marihuana. La tentación. La tentación es algo último. Y yo dije, no, yo voy para la iglesia, estaba ya decidido. Y vengo y cuando me voy a montar en el carro, llegó otra persona más con lo mismo, una caja de cerveza y marihuana. Ahí ya como que mi mente estaba flaqueando, pero dije, no, me voy para la iglesia. Llego a la iglesia y estaba este predicador, se llama Evan Walker, y él estaba en su predicación, y desde que yo abrí esa puerta de su iglesia, ese hombre se me quedó mirando. Y yo dije, ahora me viene a hablar a mí, porque yo conozco a Dios y yo sé cómo Dios brega. Y yo dije, me voy a sentar acá atrás. Como que dice, me voy a sentar acá atrás y me voy a dejar solo. Sí, como si Dios me va escondiendo, como que dice, no me va a hablar, sí, porque me voy a sentar acá. Como si Dios no tuvo... ¿dónde está Iván? Espérate, no lo veo. Exacto. Cuando el ojo de Jehová todo lo ve y todo lo escudriña. Así es. Y en ese momento yo estoy sentado allá atrás y yo vengo y le digo, a mí no te atrevas a hablarme. Ay, Dios mío, Señor amado. Y cuando el profeta Evan Walker terminó de predicar, él pidió que la gente pasara para el frente, lo que necesitamos oración. Y en una me llamó a mí por mi nombre. Iván. Iván. Y yo vengo y pues mientras voy caminando para el frente, yo vengo y digo, no te atrevas a hablarme. No te atrevas a hablarme, le decías tú a Dios. Porque no somos nosotros para tratar a Dios. Ay, Dios mío, Padre Celestial. Y yo sabiendo las consecuencias de tratar a Dios, sí. vengo y lo reto. Sí. La cuestión es que paso al frente y él le dice a la congregación que lo que él me tiene que decir a mí, entre él, Dios y yo. Muy sabio el varón. Y quité el micrófono y cuando me dice a mí que por qué yo lo sigo culpando a él por la muerte de mi hermano y de mi madre, que si él se llevó a mi hermano fue por amor a él, porque si no mi hermano se iba a perder. Mira qué cosa. A ella yo sentía ya con mi corazón como que latiendo más duro y más duro, pero lo más sorprendente fue cuando me habló de mi mamá. Espérate, todo esto pasó en Puerto Rico y estamos en Pensilvania. Y ahora en Ohio. Pero para ese tiempo era Pensilvania. Exacto. Que el Señor no me conocía, no conocía nada de mi vida. El evangelista. El evangelista. Porque Dios sí sabía toda mi vida. El evangelista no sabía nada. Y cuando me dice que por ser culpando de la muerte de mi mamá también, y me dice que se la llevó porque su selva estaba agotada. O sea, fue una petición de ella. Una petición de ella, exacto. Y y cuando él me dijo eso,
me dijo que las últimas palabras de mi madre antes de morir fue que de mis hijos. Y Dios le dijo a ella que Él los tiene en sus manos. O sea, que te iba a seguir persiguiendo. Que me iba a seguir persiguiendo. Aunque tú te escondieras. Exacto. En ese momento yo sentí que algo había salido de mí. Mis rodillas se me doblaron solas y no me podía ni parar. Era como que la presencia de Dios era tan grande ahí que yo no podía, me quedé como paralizado. No, y tú más que le dijiste al Señor que el diablo te llevara y que no se atreviera Él a hablarte. Exacto. Ay, Dios mío, Padre. Esa noche, pues, yo llegué a mi casa y yo tiré la caja de cigarrillos y yo empecé a devolver nicotina de mi cuerpo. Empecé a botar la nicotina de mi cuerpo y fue un momento bien lindo, en otras palabras, porque ahí fue donde yo verdaderamente me firmé con Dios. Y para mí, para ese tiempo, ya era Dios primero y después mi familia. O sea, que fuiste encontrado por Dios. Exacto, bueno. Ahí no te escondiste, ahí Él te encontró. Pues yo lo veo de otra manera. Yo a veces pienso que Dios no nos encuentra a nosotros, porque Dios siempre hace que nosotros encontramos a Dios. Porque si Dios estuvo ahí hasta que yo llegara a este punto, fue porque Él sabía dónde Él estaba. Él sabía dónde yo estaba. Y yo lo encontré a Él otra vez. Pues el que lo dio por perdido fui yo. Él no se dio por perdido. No se entiende. Entonces me afirmé bien con Dios, pero volví y me salí de los caminos del Señor. ¿Y por qué te saliste? ¿Qué motivo tenía, verdad? No hay ningún motivo por no apartarse del Señor, pero ¿qué motivo te dio a ti para ¿verdad?, seguir escapando del Señor? Por poner la mirada en el hombre. Cuando dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nosotros los humanos, nosotros los creyentes tenemos muchas dificultades, no somos perfectos, nos equivocamos muchas veces, pero Dios no se equivoca. Por eso es que tenemos que tener la mirada puesta en Él, en el Señor. ¿Amén? Exacto. Y tú tenías la mirada puesta en el hombre. Ok, exacto. ¿Qué pasó? Yo llevaba una semana, para ese tiempo, pues, mi prima y yo estaban bien metidos con el Señor. Y mi prima Joana, que Dios lo usaba de una manera bien grande. Y pues yo había estado una semana en ayuno y oración. Y me acuerdo que el último día, que fue sábado, en la noche, el último día de ayuno, pues yo me había quedado, no sé si me quedé dormido arrodillado orando, o fue una revelación, verdaderamente no te puedo decir. Lo que sé fue que yo me vi a mí entrando a la iglesia y en las puertas pues habían serpientes, culebras, tirando veneno. En los asientos eran sapos vomitando. En el techo pues estaban aves de rapiña. Y en el altar estaba un león rugiente que iba a atacar al pastor. En ese momento pues yo me abrí los ojos, yo estaba arrodillado, pero ya era de día. Y dije, pues le tengo que decir esto al pastor. O sea, la visión, la revelación, exacto, o el sueño, como se llame, era para decírselo al pastor, era exacto, con el pastor. Exacto. Ok. Yo llegué a la iglesia y empecé a hablar con el pastor. Pero antes de todo esto, déjame aclarar algo, yo me había quedado sin trabajo. Yo llevaba un mes sin diezmar. Claro, sí, no podía. Entonces, cuando vi al pastor, le digo la revelación que yo le conté ahora a él. Y él me dice a mí que Dios no le va a dar una visión a una persona que lleva un mes sin diezmar. Déjame tomarme un poquito de agua para... Y pues eso a mí pues no me cayó muy bien que digan.
me sentí como que, wow, no me estás respaldando. Yo decía en mi mente a Dios. Pero con eso yo dije, no, voy a quedar firme y me voy a sentar. Eso que pasa, el pastor viene, está predicando. Y en la predicación dice que acá hay hermanos que dicen que Dios les revela cuando llevan un mes sin diezmar. Ahí sentí el vaso de agua fría encima. Yo me paré de esa silla y me fui. Me salí completamente de la iglesia porque pues yo dije, wow, me diste una revelación, se la digo a la persona que se la tengo que decir y no me respaldaste, me humillaron. Me sentí humillado. Y me fui. Pasaron los meses y mi prima Joana y la que era mi esposa por el tiempo pues me invitaron para la iglesia que iba a ir un predicador. Para la misma iglesia, con el pastor que tú tuviste la revelación de las aves rapiñas. Exacto. Ok. Y yo le dije a ellos que no. Pero como al principio, algo me decía que tenía que ir. Yo decidí ir. Y antes de seguir aquí, a mí lo que yo me sentí tan como que Dios no me había apoyado porque yo estaba tan metido en los caminos del Señor que yo tenía un Jeep que solamente se le había dañado la transmisión, solamente cogí un cambio y iba nada más a 10 millas por ahí. Yo recogía a mi prima. ¿Tú no cogías reversa? ¿No cogías reversa? No, era todo para el frente. Ay, Dios, ¿Te imaginas el trabajo que nosotros pasamos para llegar a la iglesia? Me imagino. Yo buscaba a mis primas, íbamos para la iglesia y ni cabíamos en ese Jeep. Porque también el Jeep era de 2 puertas, no era de 4. Pero anyway, llegábamos. Pues por eso es que yo me sentí también como que Dios no me había respaldado. La cuestión es que cuando llegué otra vez a la iglesia, pues el predicador estaba, en el momento que yo entré, me senté y a los 5 minutos que el predicador viene y le dice al pastor que él estaba en pecado. Porque él había, un hermano le había dado a él una revelación y él no se la aceptó. Y le dijo, mira esa serpiente ahí vomitando, tirando veneno, mira esos sapos vomitando y mira esta ave de rapiña y ese león te va a devorar. La misma revelación que Dios me había dado, ese varón se la dijo a él. O sea que él, en primer lugar, no te aceptó la revelación por cuanto él creía que una persona que no diezmaba, Dios no le podía revelar. Como si él le puede decir a Dios, mira, lo da chavo, así que no lo use. Mire qué cosa. No, Dios usa a la persona como él quiere usarla y donde él quiera usarla y con quién él quiere usarlo. Y por eso es que hay mucha gente que ahora mismo no cree en el evangelio y perdieron la fe, los predicadores y eso, y la fe en Dios porque ahora todo es diezmo. Sí, es diezmo, prosperidad, no, abundancia, que si tú das más, pues Dios te va a dar más. Sí. Y pues para ese tiempo, ahí yo creo que fue cuando empezó todo y conté que Dios me respaldó en ese momento, porque en ese momento que él dijo eso, el pastor se me queda mirando a mí. Y yo lo miré y me sentí bien de que Dios me haya respaldado, pero en ese momento yo dije, muy tarde. Y yo me paré y me fui. Sí, ¿verdad? Porque nosotros como humanos, pues nos gusta, ¿verdad? Que si Dios nos muestra algo, pues que se cumpla en el momento y que también la persona lo reciba, pero eso no es así, ¿verdad? Es en el momento de Dios. La persona, ¿verdad? Cuando recibe una revelación de parte de alguien, pues lo que tiene es que irse de rodillas y orar y no juzgar al profeta, sino la profecía. Eso es lo correcto. Y el varón lo que tenía que, ¿verdad?, humillarse ante Dios, no ante el que le lleva el mensaje, sino ante Dios y preguntarle, ¿verdad?, en dónde yo te estoy fallando, si es que te estoy fallando, ¿verdad? Porque lo que presentó fueron serpientes y sapos, que eso es, olvídate, inmundicia. Yo lo que pude pensar también es que él no debió haber hablado de esa manera. Él lo que pudo haber hecho es, dejamos orar a Dios para ver si esto es de Dios. Exactamente, por eso porque si por eres eso un mismo. siervo de Dios, tú
Sí. Las cosas de Dios son organizadas. Exactamente. Por eso te digo que lo que tenía era que él irse a orar. Sí, pero también las cosas, pues, es el tiempo de Dios también. También. Y quizás a veces uno tiene que caminar en el fuego para ver la obra de Dios. Y entonces eso, seguiste, ¿verdad? En tu camino, en el camino que tú creías que era el correcto para ti, fuera de los alcances de la mano de Dios. Sí, porque acuérdate que es más fácil vivir en el mundo, porque en el mundo tienes todo lo que al ser humano le gusta. Pero lo que no entendemos es que ese es el camino de la perdición. Mucha gente piensa que el camino de Dios, el camino del cristiano es fácil, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil porque... tomar la cruz y seguirlo. Exacto, y no lo es. Y no lo es. Pero, pues como te digo, yo no pude tratar de esconder a Dios, pero Dios no se cansa. Y Dios sigue hasta cumplir su propósito. Fíjate, Iván, y entonces recuerdo, ¿verdad? Varios sueños que tuviste, incluso tuviste unos sueños corridos, creo que fueron 4, donde yo activé, ¿verdad? A todo el ejército que yo conozco para que orara, como fue al hermano Daniel Martínez, y le dije, mira, Daniel, ayúdame a orar por Iván, porque tuvo unos sueños, y yo entiendo que estos sueños, olvídate que es el enemigo para destruirlo. Y donde él se veía siempre que se quedaba, y que Cristo venía y él se quedaba, y que era tragado, ¿verdad? En la tierra por un hoyo que como que lo jalaba, sí, de dentro de la tierra. Y ese es el enemigo de las almas. Pero, ¿verdad? Siempre Dios tiene el propósito. Y a través de los mismos sueños, le decía, que en uno le decía, ¿dónde está Damari? ¿Dónde están los nenes? Y viene el hijo mayor y le dice, papi, donde ellos están, tú no puedes estar. Exacto. Hubo en uno de esos sueños en los que yo sentí quemándome yo en el infierno. Ay, Dios mío. Y yo me levanté y yo sentía que todavía me estaba quemando. Yo estaba sudando. Sí. Y se sintió bien real. Pero pues como te digo, yo no se da por vencido. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros comenzamos a estar orando, y yo le decía, Señor, haz algo con Iván, que sí, que se convierta y te lo lleves, haz algo, pero que no se vaya a perder, porque la cosa es difícil. Y entonces la hija mía me explicaba y me decía, ay mami, Iván viene el fulanito, ¿verdad? Que es el espíritu que siempre lo atormentaba y que era llamado supuestamente su amigo, y llegaba hasta la casa, ¿verdad? Y hubo Rodríguez, que fue el que te machacó, ¿verdad? El que siguió dándole el seguimiento 2 años, ¿verdad? Tuvo el hermano Rodríguez diciéndole de cómo el Señor lo amaba, de los propósitos que Dios tenía para con él, para con sus hijos, su esposa, ¿verdad? Y que era el momento que ya no podía esperar más. Y él incluso le dijo que ese fulanito no podía entrar mientras una persona, una mujer, llegaba y se quedaba, ¿verdad? En la casa. Él, pues, no me conocía a mí, no sabía que yo venía por temporadas acá a estar con ellos, como estoy ahora, ¿verdad? Que estoy unos meses con ellos. Y eso, pues, ese amiguito no podía entrar, pero una vez yo salía, el amiguito seguía detrás de Iván. Sí, yo lo veía a veces hasta manejando. O sea, mientras tú manejabas, él iba atrás. Sí, yo lo veía. ¿Y qué apariencia tenía él? Yo lo veía como un humano regular. Ajá. Yo lo veía como un humano regular. Pero nunca me dijo su nombre, por eso yo le puse fulanito. Ok. Pues, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que como le dije, ¿verdad? Los hermanos me ayudaron a orar en mi iglesia, ¿verdad? Juan 3:16,
las hermanas comenzaron a orar juntamente conmigo para que las cadenas sean rotas, porque, ¿verdad?, cuando un pueblo se une a clamar, pues mire, se rompen las cadenas y el enemigo de las almas tiene que huir, tiene que salirse. Y Dios pues no se rindió. Dios siempre estuvo detrás de él, y hasta que, ¿verdad?, en un momento dado no resistió la palabra traída por Rodríguez, ¿verdad?, donde ya Rodríguez le hace una invitación a la iglesia, y ya pues Iván accedió a visitar la iglesia, y ahí, ¿verdad?, Dios vuelve y lo desnudó, volvió y le habló todo lo que él le estaba pasando y lo que había pasado y el propósito que Dios tenía para con él. Y ahí, ¿verdad?, él decide, ¿verdad?, aceptar al Señor y empezar otra vez en los caminos del Señor. O sea que Dios lo encontró. Y él me decía cada rato: suegra, ¿cuándo vienes para acá para mandarte el pasaje? Y yo, todavía. Pero en un momento dado, Damari me llama y me dice: mami, Iván dice que si vienes para San Kimi o si vienes para diciembre. Y yo le dije el día 1 de diciembre. Y porque así pues lo sentí de parte del Señor. ¿Y qué pasa? Cuando yo llego aquí, lo primero que me dicen es: te tenemos una sorpresa. Y yo, ajá, y a mí me encanta la sorpresa. Y entonces yo llegué jueves y viernes, sábado, te tenemos una sorpresa cuando lleguemos a la iglesia. Y yo dije, bueno, a lo mejor es que me van a coger de sorpresa y me van a poner a predicar, porque como yo soy así, a mí el Señor brega conmigo así, de momento me dice: vas a predicar, y predico. Y yo decía, ¿será eso? Pero no, dentro de mí yo decía, pero es que no tengo un mensaje, ¿no? Bueno, no sé. Pero la sorpresa era que cuando llego a la iglesia, ¿verdad?, veo que allá hay un cristal, hay un bautisterio, y habían unos que se iban a bautizar, y entre los que se iban a bautizar era Iván y el hijo de Iván, y esa era la sorpresa. Y para sorpresa, ¿verdad?, mía, yo cojo este video, y cuando estoy, ¿verdad?, que a él lo sumergen en el agua, que lo suben, yo dije, algo le pasó a Iván. Así que, Iván, di lo que te pasó. Pues, esto del bautismo, antes de que yo me bautizara, hasta cuando estaba en la prisión, me habían pedido para ver qué prisionero se quería bautizar, y yo me decidí bautizar. Yo no me bauticé, porque como digo, todo el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. Pero ahora que me bauticé en diciembre, cuando me sumergieron, yo lo que escuché fueron las cadenas cayendo en el fondo, y sentí un alivio en mí grandísimo, que cuando me sacaron del agua yo me sentí hasta débil. De muerte a vida. Exacto. Las cadenas quedaron en la profundidad de las aguas, así que el fulanito se ahogó. Se ahogó. Ese ya no vuelve. Ese no vuelve. Amén. Mire, estas son experiencias que Dios, ¿verdad?, le da a las personas. Por eso es que es tan importante escuchar a los testimonios, como tiene el programa el hermano Daniel Martínez, ¿verdad?, de testimonio. Porque cada cual tiene una experiencia con Dios, y yo no puedo saber cómo Dios brega contigo, pero sí puedo saber cómo brega conmigo. Y a mí pues el Señor, desde que yo me convertí, empecé a ver los milagros de Dios, en cómo Dios suplía, ¿verdad? Un caldero que estaba vacío, Él lo suplió de un arroz con pollo, una habichuela guisada. Y yo vi eso, y así mismo el Señor comenzó a hablarme a mí a través de visiones, a través de revelaciones. Eso lo hace conmigo. Y yo estoy bien segura que es el Señor. Porque, ¿verdad?, el Señor da conforme a las capacidades. Y con Iván, pues empezó porque Iván desde chiquito, Dios lo separó para él.
Y aunque él le gustaba, ¿verdad?, retar a Dios, con Dios nadie se puede meter. Uno va a perder, siempre va a perder. Porque Dios es Dios y Dios hace como Él quiera y como Él quiere hacerlo. Y aunque Iván se decidió esconderse de Dios, nadie se puede esconder. Absolutamente nadie. Adán y Eva trataron de esconderse en el huerto de Edén cuando pecaron y no pudieron. Jonás también quiso irse para Tarsis de Nínive huyendo de Dios porque se creía que Dios no iba a estar en el barco. Se creía que Dios no lo estaba viendo cuando se fue para el otro lado. Exacto. Así que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, que cuando Dios tiene propósito, no importa cómo tú quieras esconderte, como dice, ¿verdad?, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seón hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Donde quiera que está el Señor. ¿Por qué? Porque Dios está en todos los lugares. Hoy en día se está cumpliendo el propósito para lo que Él fue llamado. Hoy en día Él está al frente dándole clase a los jóvenes. Hoy en día aconseja a los jóvenes. Y qué mejor que Iván, que pasó toda esta situación, que sabe, ¿verdad?, el cómo es tú humillar a tu mamá, tú insultar a tu mamá, el cómo, ¿verdad?, Dios te hace pagar las consecuencias, ¿verdad? Porque hay que honrar a nuestros padres. Aleluya. Y él, ¿verdad?, supo entender que a los padres hay que valorarlos. Y entonces ahora él puede aconsejar cuando estos hijos están rebeldes: mira, no seas rebelde con tus padres, porque mira, yo pasé por esto y me costaron lágrimas. Hasta el día de hoy yo recuerdo eso y me duele y me siento triste. ¿Por qué? Porque dije unas palabras que nunca las debí de decir. Y aunque Dios me mostró y Dios me levantó, aún así yo te exhorto, ¿verdad?, a que no hagas lo mismo que yo hice en un momento dado. No uses droga, porque la droga lo que hace es que daña el cuerpo. No fumes, aleluya, porque eso hace daño a la salud. Y no convivas tampoco. Cásate con tu pareja. Y todo eso, ¿verdad?, el Señor fue edificando en Iván hasta hoy en día. Que mire, este mensaje fue grabado hace 2 días atrás y no salió. Salía la voz mía, pero la de él no salía. El enemigo trató de todas las formas de que el mensaje de él, el testimonio de él, no llegara, ¿verdad?, a todas estas personas que nos ven por YouTube, que nos ven en la Superweb Radio, que nos ven por Telegram, por Facebook. O sea, el enemigo quería impedir que esto se diera. Pero cuando Dios quiere llevar una palabra a ti que me estás escuchando, no importa lo que pase, pudimos volver a grabar y sí se ha dado en el nombre de Jesús. Así que gracias, Iván. Gracias a ti. Por dejarte usar. Damari está en los controles. Aleluya. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es su hermana Carmen Isara Ruberte del programa Orientando la Familia. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga. Dios bendiga.